¿Qué es lo que debo tener en cuenta a la hora de escoger un portátil? Esa es una de las preguntas a las que le daremos solución en este video, con el fin de que usted realice la mejor inversión según sus necesidades. Ya lo dije en un anterior video, cuando se trata de usar dinero, todo es una inversión. Por lo tanto, hacerlo de la mejor manera es vital para evitar dolores de cabeza más adelante. Comencemos por lo básico, así usted se concentrará solo en lo que realmente requiere. Veamos, pocos asesores o encargados de vender computadores buscarán la mejor opción que se adapte a su presupuesto y a sus necesidades, así que trataré de explicarle todo de la manera más sencilla y clara para que usted tome la mejor decisión. Primero, la marca no importa, así que si usted es fan de una marca de computadores en específico, dése la oportunidad de conocer más marcas y fabricantes que también le puedan ofrecer lo mismo y a un mejor precio. Segundo, enfóquese en sus necesidades, por ejemplo, qué programas va a usar, quién va a usar ese PC, en qué lugares y por cuántas horas. Con estos planteamientos, usted podrá determinar cuán potente será ese PC, qué tan liviano y grande. También podrá determinar cuántas horas de batería requiere y qué tipo de pantalla es mejor para usar dentro y fuera de su nicho de trabajo. Punto número 3. Ya con los dos puntos anteriores claros, una última observación antes de comenzar por los componentes que deberá tener ese PC portátil. Como es una nueva compra, intente que sea lo más reciente posible, no de hace 2 años ni de hace 5. Lo máximo que puede tener ese PC de antigüedad es 1 año, con el fin de tener un precio bueno y si lo desea vender, también poder tener todavía un margen de vida útil y una longevidad del producto. Me explico, a muchos un PC portátil les dura más o menos 5 años y si este cuenta con componentes de gama alta, después de esos 5 años, su rendimiento será el mismo de un portátil gama media o gama media baja de la actualidad. Recordemos que la tecnología avanza y asimismo los requisitos de uso aumentan a nivel de juegos, productividad, programas, etc. Ok, comenzaremos por los elementos del hardware. Vamos punto a punto y usted los va a tomar bien en cuenta. Primero, el procesador es fundamental. Hay 2 marcas que dominan el mercado a la fecha de publicación de este video. Estas marcas son AMD e Intel. Ambas marcas tienen procesadores gama de entrada, gama media, gama alta y entusiasta. A nivel de portátil, nunca la gama baja es una buena opción, a menos de que usted tenga un presupuesto muy ajustado. Pero aún así hay que realizar el esfuerzo. Y eso se lo explico en este video que está saliendo en la tarjetica emergente. Lo mínimo por lo que usted puede comenzar en un PC portátil es con un procesador Intel i3 o AMD Ryzen 3. Y que estos procesadores sean de las 2 últimas generaciones más recientes. O sea, si va a comprar este mismo año un PC, cómprelo con un procesador de este año o del 2019. Por ejemplo, en Intel puede irse por procesadores de 9ª o 10ª generación y en AMD por procesadores Ryzen de 2ª o 3ª generación, a menos que encuentre ya disponible en su país los procesadores de 4ª generación. Ya ahí cambia la cosa. Y las opciones serían 3ª y 4ª generación de procesadores Ryzen de AMD. Así que le recomiendo estar atento al tema. Punto número 2. La RAM y el almacenamiento. Lo mínimo de RAM debe ser 8 GB independientemente del uso que usted le vaya a dar. Eso es lo mínimo. Y ojo al siguiente dato, porque esto no se lo dicen en todo lado. La RAM no puede ser soldada. Los módulos de RAM deben ser removibles. Esto con el fin de que usted pueda potenciar su PC a futuro sin problemas. Así que si ve un PC que diga que tiene 12 o 24 GB, lo más probable es que 4 u 8 de esas gigas estén soldadas a la placa base, y eso no es una buena opción. La idea siempre es tener RAM en múltiplos, o sea, 4, 8, 16, 32 o 64. Así que siempre busque reviews de este PC en YouTube o donde pueda, con el fin de que se vea cómo lo destapan y cada una de sus partes internas. Del almacenamiento ya tengo un video hablando. Sin embargo, por norma, actualmente debe ser una unidad de estado sólido como mínimo de 240 GB para que no sufra de almacenamiento. Si no tienes esta opción, procure que tenga estas 2 tecnologías. Por un lado, Intel Optane o por el otro, AMD StoreMe, respaldando las unidades de almacenamiento mecánicas. Estas tecnologías están diseñadas para crear un super caché que ayudará a dichas unidades mecánicas a que tengan mejores tiempos de lectura y escritura. Y en español no técnico, que se sienta más fluido ese PC.
Punto número 3. La pantalla, la resolución, estas son cosas en las que nadie se suele fijar y se entiende. Muchos no saben en qué hay que enfocarse y los supuestos asesores que te pueden ayudar están más enfocados en venderte una tostadora como el mejor PC del siglo. ¡Ya nos exhibiste! Los tamaños de las pantallas van desde las 10 a las 17 pulgadas más o menos. Casi siempre, entre más grande, mejor. Pero todo esto va según sus actividades. Por ejemplo, en el gaming o producción audiovisual, entre más grande, mejor. Y más pequeñas están enfocadas a la portabilidad, así que hay que tenerlo muy en cuenta. La resolución va de la mano del tamaño y, para ser más exacto, del uso que usted le vaya a dar a ese equipo. Entonces, lo mínimo en resolución que usted puede comprar a buen precio es 1366 por 768. Muy utilizada para visualización de correos, redacción de datos, cosas sencillas. Una resolución óptima que usted debería siempre buscar en cualquier equipo, sin importar el precio, es Full HD. Perfecta para jugar y editar, perfecta para trabajar y ver contenido multimedia, a menos de que usted requiera edición píxel a píxel. Así que si usted requiere eso, las opciones son 2K o 4K en resolución de pantalla. Pero también debe tener en cuenta que entre más resolución implica contar con mejores gráficos integrados o dedicados, habrá más consumo de batería y subirá exponencialmente el precio. Así que esto es según sus necesidades, porque hasta los iconos se verán más pequeños en tu pantalla de 17 pulgadas. Por otro lado, la densidad de nits, opciones como HDR, si el panel es IPS o no, son datos claves en los cuales solo se deben fijar un editor de video o imagen. Una persona del común con un uso normal, no. Si eres alguien con intención de jugar, debes revisar los tiempos de refrescamiento de la pantalla y para todos los usuarios es fundamental revisar que la pantalla sea no reflejante o tradicionalmente conocida por ser mate y que tenga un buen panel de iluminación. Así se podrá usar en exteriores o cerca de ventanas sin problema de que la luz rebote en la pantalla y por consiguiente en tus ojos, viéndose claramente la imagen sin necesidad de oscurecer o subir muchísimo el brillo en algún espacio muy iluminado. Hay más temas claves relacionados a las pantallas, pero esa investigación ya depende de cada quien. Recordemos que acá estamos buscando un equipo genérico que le pueda servir a la mayoría de gente, así que cada quien buscará lo que mejor se adapte a sus necesidades. Punto número 4. Teclado y conectividad. Aquí es donde debes estar más atento a tus posibilidades y necesidades. Primero, los portátiles también tienen la posibilidad de contar con teclados numéricos, lo que evidentemente hará que tu PC sea más grande. En cuanto al recorrido o retroiluminación, va en gustos, pero lo mejor es tener una retroiluminación configurable con algún tipo de intensidad para poder usarla en entornos sin iluminación. Si quieres un multicolor o un RGB, ya es tu decisión, pero recordemos que esto le aumentará el precio y si tiene la etiqueta Gaming o Super RGB, pues aunque el teclado sea muy incómodo y malo, será caro. La conectividad es muy importante y la gente a veces no lo tiene en cuenta, y si no lo tienes en cuenta andarás con miles de adaptadores, así que evalúa muy bien cuántos puertos USB requieres, si necesitas salida de video extra HDMI o cualquier otra. Siempre busca que tu PC tenga puerto LAN integrado o un adaptador como parte de la compra del PC. Aunque las tarjetas Wi-Fi actualmente cada vez son mejores, nada supera la estabilidad de una conexión por cable. Claro está que también está la opción de esas lactos con puertos USB tipo C con tecnología Thunderbolt de última generación, que son más que suficientes para conectar un hub con múltiples puertos para varias cosas al mismo tiempo sin perder rendimiento y haciendo que tu lacto sea más delgada. Así que ten en cuenta, si sacrificas la delgadez de un PC por tener puertos útiles. Punto número 5, y ya casi llegamos al final de este video. El sistema de refrigeración de tu PC. Ojo al tema porque debes estar muy pendiente. Una PC bien refrigerada no sufrirá de frenos térmicos cuando usted esté trabajando en tareas exigentes. Así que no compre ningún PC con sistema de refrigeración pasivo. Como mínimo que tenga una turbinita que saque todo ese calor para que el PC funcione bien. Punto número 6. Gráficos integrados o gráficos dedicados. Aquí te recomiendo que si no vas a usar tu PC para nada relacionado a la edición de video o imágenes
o divertirte jugando a la máxima calidad, los gráficos integrados, tanto de los procesadores como AMD o Intel, serán más que suficientes para la reproducción de contenido multimedia hasta en 4K. Pero, si usted necesita hacer más cosas, recomiendo que compre un PC que cuente tanto con gráficos integrados como con una tarjeta gráfica dedicada, y esto le servirá para cuando usted desee editar videos, jugar o trabajar. Así se usará la tarjeta gráfica dedicada, y cuando usted solo esté viendo correos, redactando un documento o viendo una serie, el PC usará los gráficos integrados, dando como resultado un uso de batería menor en dichas actividades. En cuanto a qué gráfica dedicada debe tener, busca también un PC con una gráfica adecuada a lo que tú realizas. Si juegas o editas videos y fotos, cualquier gráfica de Nvidia de la serie GTX o RTX estará bien. Como mínimo, a la fecha de este video, los equipos llevan la 1650, que es lo más reciente a la fecha. Así que en AMD también puedes buscar cualquiera que esté por encima de la RX 560 en adelante. Será más que suficiente. Último punto, factor forma. Dependiendo sus necesidades, es que acá ya depende fijo de lo que usted quiera hacer. Le será más útil un PC ultra delgado de pantalla pequeña y tipo tablet o el tradicional 2 en 1. También hay de formatos con pantalla táctil y PCs que parecen un portátil pero que son de un tamaño de un PC de mesa. Así que busque lo que más se adapte en tamaño y peso. Nadie quiere cargar un ladrillo en la espalda. En resumen, cualquier PC con procesador i3 o Ryzen 3 le servirá para editar, jugar, trabajar y demás. Pero dependiendo de sus necesidades y el uso que usted tenga de los programas, se requerirá más RAM, un procesador más potente, mejor sistema de refrigeración, usar una tarjeta gráfica integrada o dedicada o las dos al mismo tiempo, un PC más liviano y delgado o uno más grande y pesado. Pero estoy seguro que la gran mayoría de la gente con un PC i3 o Ryzen 3, 8 GB de RAM y una unidad de estado sólido de 240 GB y gráficos integrados tendrá más que suficiente para la mayoría de tareas de ofimática, correos electrónicos y entretenimiento, inclusive para jugar juegos como el Valorant o el Fall Guys. Espero haberte ayudado con esta información. Recuerda que una manera de apoyar este canal es dejando un bonito me gusta y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao pues!